El goce. El arte de sobrevivir, Arthur Schopenhauer. Se suele considerar la juventud como la época feliz de la vida, mientras que de la vejez se dice que es la fase más triste de esta. Eso sería cierto si las pasiones nos hicieran felices. Estas son la causa de que la juventud sea zarandeada de acá para allá, con poca alegría y mucho dolor. A la fría vejez la dejan en paz, de pronto, esta adquiere un aire contemplativo, pues el conocimiento se hace libre y obtiene la preeminencia. Ahora bien, como éste, en sí mismo, carece de dolor, la conciencia, por cuanto más predomine en ella el conocimiento, se vuelve cada vez más feliz. En la vejez se sabe mejor cómo prevenirse de las desgracias, en la juventud cómo soportarlas. Basta con imaginar que todo placer es de naturaleza negativa y el dolor, de naturaleza positiva, para comprender que las pasiones no pueden hacernos felices y que la vejez no es digna de lástima por el hecho de verse privada de algunos placeres. Cada placer no consiste sino en silenciar una necesidad y entonces, que al acallar esta desaparezca también aquel es tan poco lamentable como lo es el que uno no pueda comer más después de levantar los manteles y deba permanecer despierto después de haber dormido placenteramente una noche entera. Con mucho mayor acierto considera Platón, al comienzo de la República, la vejez como la época feliz, en cuanto que en esta nos hallamos liberados ya del impulso sexual, que hasta entonces nos altera sin cesar. Incluso podría afirmarse que los variados e innumerables antojos que el impulso sexual genera y las afecciones que de ellos resultan, producen una constante y suave locura en el hombre mientras se encuentre bajo la influencia de esta tensión físico-onírica o este demonio mental, del cual se halla siempre poseído, de modo que el hombre solo tras la disolución de dicho impulso se vuelve completamente razonable. Sin razón, uno se lamenta de la ausencia de alegrías en la vejez y se queja de que le están vedados muchos placeres. Cada placer es relativo, pues no es sino la mera satisfacción, el enmudecimiento de una necesidad, que con el cese del apetito por el placer desaparezca, y es tan poco lamentable como que uno después de levantar los manteles ya no pueda comer más y que después de haber dormido a pierna suelta una noche entera ya no pueda dormir. Con mayor acierto Platón considera la vejez la época feliz por el hecho de que acalla por fin el deseo por las mujeres. Las necesidades principales de la vejez son la comodidad y la seguridad, de ahí que en la vejez se ame sobre todo el dinero, como sustituto de las fuerzas faltantes. Luego, las alegrías de la conciencia sustituyen las del amor. En lugar de la necesidad de ver, viajar y aprender hacen su aparición las de enseñar y hablar. Pero es una dicha cuando al anciano le queda el amor por el estudio, la música e incluso el teatro. Toda satisfacción, o lo que por lo común llamamos dicha, es propia y esencialmente algo siempre negativo y nunca positivo. No se trata de una felicidad genuina que venga a nosotros por sí misma, sino que ha de ser siempre la satisfacción de un deseo. Pues el deseo, es decir, la carencia, es la condición previa a cualquier placer. Con la satisfacción se termina el deseo y, en consecuencia, también el placer. De ahí que la satisfacción o la felicidad nunca puedan ser más que la liberación de un dolor, de una necesidad. Así hay que entender no solo el sufrimiento real y evidente, sino también cada deseo cuya inoportunidad perturba nuestra calma, e incluso el tedio mortal que convierte en una carga nuestra existencia pasional. Alcanzar y mantener una sana existencia lejana al delirio sexual es una tarea bastante difícil. Cada intención se topa con un sinfín de dificultades y esfuerzos y a cada paso le suceden los obstáculos de una selección de actos con que el hombre carga en su delirio como visiones fantasmales de su memoria. Pero cuando finalmente todos los impedimentos han sido superados y se ha alcanzado lo que se pretendía, lo que se ha logrado nunca puede ser otra cosa que la de ser librado de un dolor o un anhelo y, por consiguiente, uno no se encuentra sino en la misma situación que antes de que ésta apareciera. Únicamente la carencia, esto es, el dolor, nos es dado siempre de manera inmediata. Pero la satisfacción y el goce solo podemos reconocerlos de forma mediata, por el recuerdo del dolor y la privación precedentes, que cesaron con su aparición. De ahí que no tengamos en lo que valen los bienes y beneficios que realmente poseemos ni los apreciemos, sino que pensemos que ha de ser así, porque estos satisfacen siempre de manera negativa, alejándonos el dolor. Solo una vez los hayamos perdido, logramos percibir su valor, pues la carencia, la privación, el dolor son lo positivo, lo que se anuncia de inmediato. Por esa razón, experimentamos alegría al traer a la memoria situaciones pasadas de necesidad, enfermedad, penuria y similares ya superadas, pues ese es el único medio de saborear los bienes presentes. Habitualmente tratamos de serenar el gris del presente especulando sobre posibilidades favorables y nos inventamos 100 esperanzas ilusas que todas ellas están preñadas de una decepción si permanecen incumplidas.
En lugar de ello haríamos mejor en tomar todas las posibilidades malas como objeto de nuestra especulación, lo cual nos motivaría en parte a tomar precauciones para prevenirlas, en parte daría lugar a sorpresas agradables si no se cumplen. Los caracteres sombríos y miedosos encontrarán más sufrimientos imaginarios pero menos reales que los alegres y despreocupados, porque quien lo ve todo negro y siempre teme lo peor, no se habrá equivocado tantas veces en el cálculo como aquel que siempre atribuye a las cosas bellos colores y perspectivas alegres. La sabiduría de la vida como doctrina bien podría ser sinónima de la felicidad. Debería enseñar a vivir lo más felizmente posible, y en concreto, resolver esta tarea aún bajo dos restricciones, a saber, sin una extralimitación en la espiritualidad estoica y sin tener un aire de maquiavelismo. La primera, tomada como privación absoluta y sin sentido, conlleva el camino de la vida hacia una renuncia y austeridad desmedidas y no es adecuado sobre la justificación de una razón imperiosa, rebosante de elecciones que apunten hacia ideal concepto de una justa medida, porque la ciencia está calculada para el hombre normal y éste está demasiado cargado de voluntad y el vulgo sobrevive en una sensualidad cognitiva como para querer buscar la felicidad por este camino, la última, el maquiavelismo, es decir, la máxima de alcanzar la felicidad a costa de la felicidad de todos los demás, no es adecuada porque en el hombre corriente no se le puede presuponer la inteligencia necesaria para ello. El ámbito de la verdadera dicha se situaría, por tanto, entre el penitente y lógico extremo estoicismo y el del maquiavelismo, considerando ambos extremos como caminos aunque más breves a la finalidad, pero sin embargo vedados a ella. Enseña cómo se puede ser lo más feliz posible sin mayores renuncias ni necesidad de vencerse a sí mismo en demacradas cantidades y sin estimar a los otros directamente como simples medios para los propios fines. A la cabeza estaría la frase de que una felicidad positiva y perfecta es imposible y que solo se puede esperar un estado comparativamente menos doloroso. Sin embargo, haber comprendido esto puede contribuir mucho a que seamos partícipes del bienestar que la vida admite. Además, que incluso los medios para ello solo están muy parcialmente en nuestro poder, lo que está a nuestro alcance. La justa medida, la vida y la existencia racional. Cuando se ha producido algo malo, no permitirse siquiera el pensamiento de que pudiera haber sido de otra manera, que pudiera ser diferente. Fatalismo, ya hemos hablado de él. Es bueno de manera inmediata pero no de manera indirecta. La definición de una existencia feliz sería, una existencia tal que, vista objetivamente, o porque aquí importa un juicio subjetivo según una reflexión fría y madura, sería decididamente preferible al no del ser. Del concepto de una tal existencia se sigue que la queremos por ella misma, pero no solamente por el miedo a la muerte, y de ello se sigue, a su vez, que quisiéramos que fuera de duración infinita. Si la vida humana se adecua o puede adecuarse al concepto de una tal existencia es una pregunta que, como se sabe, mi filosofía niega. La eudemonología o felicidad, en cambio, presupone sin más su afirmación. Toda realidad, es decir, todo presente colmado, consiste en dos mitades, el objeto y el sujeto, en una combinación tan necesaria y esencial como la del oxígeno y del hidrógeno en el agua. Si la mitad objetiva es absolutamente igual pero la subjetiva diferente, o a la inversa, la realidad o el presente ya no es el mismo. La mitad objetiva, por muy buena que sea, solo da una realidad y un presente malo, si la mitad subjetiva es tosca y mala, como un hermoso paisaje cuando hace mal tiempo, o cuando se capta en una cámara oscura mala sobre una placa mal alisada. La mitad objetiva se encuentra en manos del destino y es variable, la mitad subjetiva somos nosotros mismos, y esta es esencialmente invariable. De ello se desprende claramente hasta qué punto nuestra felicidad depende de lo que somos, de nuestra individualidad, mientras que la mayoría de las veces solo se tiene en cuenta nuestro destino y aquello que tenemos. El destino puede mejorar, y la persona moderada no le pide mucho, pero un necio no deja de ser un necio y un zoquete grosero será eternamente un zoquete grosero, aunque en el paraíso estuviera rodeado de hermosas ninfas. La mayor suerte es la personalidad, Goethe. Visita vitaaura.net para más información. Arthur Schopenhauer.